Buenos días, niñas y niños. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. Espero hayan tenido una excelente semana junto a su familia. Y como todos los domingos, antes de iniciar nuestras actividades, pidamos la dirección del Señor Jesús en oración para que Él bendiga este tiempo de comunión. Oremos, niños. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendice nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Señor, bendice a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendice nuestro planeta, nuestra patria, nuestra ciudad. Ahora, Señor, bendice nuestra clase en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Durante la semana pon en práctica los siguientes consejos. Obedecer en todo a nuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Portarme bien en todo lugar, donde sea que me encuentre, en casa, de visita, en el parque y a cualquier lugar que vaya. Lavarme las manos. Lavarme las manos las veces que papá o mamá digan, para de esta manera evitar enfermedades. Seguimos con nuestros consejos. Cumpliendo con mis tareas, estudiando y haciendo mis deberes a tiempo, obedeciendo a la maestra, a papá o mamá y a quien me esté ayudando en las tareas. Llevar mi mascarilla y mi frasquito de alcohol a donde quiera que salga y no quitármela para de esta manera evitar contagiarme. Leer la Biblia en todo momento, no solo en la iglesia, también en casa, en escuela y en cualquier lugar que tenga la oportunidad de compartir el Evangelio. Y finalmente, orar. ¿Cuándo y en qué momento debemos orar? A levantarme, dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. En las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento o lugar que vaya a servirme alimento. Que no me avergüence de dar gracias a Dios. Y finalmente al acostarme, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. No olvides poner en práctica nuestros consejos durante toda la semana. Y como todos los domingos, tenemos nuestro versículo bíblico. El día de hoy se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 10 y versículo 36. Y lo vamos a leer todos pausadamente. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Y lo volvemos a leer pausadamente. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. ¿Qué hacer? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? La palabra de Dios está llena de promesas para los hijos de Dios. Pero para obtener o apoderarnos de las promesas de Dios, nuestro versículo nos dice que es indispensable tener paciencia. Ahora,
tener paciencia es obedecer y hacer la voluntad de Dios. Nuestro versículo dice, habiendo hecho la voluntad de Dios. Muchas derrotas suceden en los hijos de Dios por no tener esta cualidad o paciencia. A veces soltamos las promesas de Dios a no obedecer y dejar de hacer su voluntad, ya que es el requisito para que obtengamos las promesas de Dios. Por no cumplir, perdí la promesa de Dios. Daniel le dijo a su papá, papi, quiero que me compres para Navidad una bicicleta. Papá le respondió, si tú cumples con todas tus tareas y sacas buenas notas en el colegio, te compro la bicicleta. Daniel le contestó, así lo haré, papito, te lo prometo. Pero en el segundo trimestre, Daniel bajó el promedio de todas sus notas por falta de presentación de deberes y trabajo de investigación. Se había dedicado a la distracción de su celular. Cuando llegó el fin de año, perdió la promesa que papá le había hecho. Daniel no tuvo paciencia para hacer la voluntad de su padre y obtener la bicicleta. Eso pasa a veces con nosotros. No obedecemos ni hacemos la voluntad de Dios. Pero antes de entrar a nuestra clase el día de hoy, hagamos un breve repaso de nuestra clase pasada, instrucciones del Señor al pueblo de Israel. Y decíamos nosotros que Moisés era el único mensajero de Dios. Todo el pueblo escuchaba y observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Dios le dio a Moisés más instrucciones para ayudarlos a vivir en paz con él y entre ellos. Y el pueblo dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable el Señor. No hable el Señor con nosotros para que no muramos. Moisés construye un altar para Dios. El Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Y el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho. A la mañana siguiente, Moisés construyó un altar a Dios al pie de la montaña. Se sacrificaban novillos y la mitad de su sangre se salpicaba en el altar y el resto se ponía en unas vasijas pequeñas. Luego Moisés volvió a leer las leyes de Dios a todo el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés roció la sangre sobre ellos y le dijo, esta es la sangre del acuerdo, es decir, del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Josué acompaña a Moisés al monte Sinaí. Entonces Dios le pidió a Moisés que fuera a la cima de la montaña por su cuenta, donde escribiría sus mandamientos en tablas de piedra. La nube cubrió la montaña durante 6 días y luego en el 7º Dios llamó a Moisés. Se fue a la nube
donde permaneció durante 40 días con sus novios. Hasta aquí nuestro repaso de la clase pasada. Nuestro tema para el día de hoy se titula Israel peca contra Dios. Esta interesante historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32 y versículo del 1 al 5. Y puede leerla en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. El pueblo impaciente, Moisés no bajaba del monte Sinaí. La nube cubrió la montaña y Moisés fue a la nube donde permaneció con el Señor. El Señor, que estaba al pie de la montaña, se preguntaba, es decir, todo el pueblo se preguntaba, si Moisés subió del Señor, pero no baja, ¿qué habrá pasado Moisés? Tanto tiempo y no baja. El pueblo era impaciente, quería las cosas rápidas a su manera y no a las de Dios. Queremos tener un Dios. Así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Que aún los hijos de Dios. Cuando queremos algo, queremos y le pedimos a Dios, pero queremos que sea inmediato. No esperamos el tiempo de Dios. Y en vista de que Moisés no aparecía, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Hasta la fecha no va. La impaciencia lleva al pecado al pueblo de Israel. Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráigamelo. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. El pueblo construyó un becerro de oro. El pueblo recogió mucho oro y cuando tuvieron suficiente se lo llevaron a Aarón, quien recibió el oro y lo fundió. Luego con un cincel le dio la forma de un becerro. Israel tiene nuevo Dios. Entonces el pueblo de Israel declaró, pueblo, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y el pueblo estaba festejando la creación de un nuevo Dios. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro de oro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Todos debemos estar presentes. Hasta aquí nuestra clase el día de hoy. ¿Qué pasará con Israel por pecar contra Dios? Próxima clase lo sabremos. No faltes. En conclusión, el pueblo de Israel no solo había visto los milagros de Dios, sino que había experimentado en carne propia la protección de Dios y el cuidado que el Señor les dio, llevándolos hasta el monte Sinaí. Allí el pueblo pudo ver la omnipotencia de Dios. Quedaron tan maravillados que pidieron a Moisés que hable él y no el Señor con el pueblo, porque decían que morirían si hablaba Dios. En ese mismo lugar prometieron ser fieles y obedecer en todo a lo que diga
el Señor. Israel cae en la idolatría. El pueblo sabía perfectamente que Jehová los había sacado de Egipto y sabían que Jehová Dios se había manifestado en el monte Sinaí. Además, el pueblo había hecho un pacto de obediencia con el Señor. Sin embargo, la impaciencia los llevaría a la idolatría. Los israelitas estaban dispuestos a confiar en un Dios muerto en vez de Jehová, único Dios vivo. Así pasa con el pueblo de Dios. Cuando pide algo y no lo recibe inmediatamente, se pone impaciente y descarta a Dios reemplazándolo por ídolos, religiones o hechiceros. La paciencia es obedecer y hacer la voluntad de Dios y no la mía. Es decir, confiar y esperar solamente en Dios. Y para terminar nuestra clase el día de hoy, oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que paciencia es obedecer y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela. Y bendice, Señor, a mis hermanos en la fe, a los enfermos, a los niños, por nuestro planeta, por nuestra patria y nuestros mayores. Gracias, Señor, por nuestra patria y nuestra ciudad. En el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, niños y niñas, ha llegado el momento de despedirnos. Si Dios lo permite, hasta el próximo domingo. Por ahora, gracias y que tengan una feliz y bendecida semana. Dios los bendiga. Y no olvide, el próximo domingo, nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. ¿Quieres ir a Riquita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador.